Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Estamos acá haciendo la prueba de conexión y esperando a nuestros invitados. Pau, ¿te pudiste unir? Denos por favor un momento que estamos esperando a nuestros invitados. Ok. Tienes que... Y a Pau. Listo, creo que ya estamos con los dos. Pau, Sergio, no sé si ya están. Si nos pueden confirmar. Pau, Sergio, porfa, si pueden hablar. Ahora sí, Pau, te uniste por fin. Hola, ¿me oyes? Hola. Sí, 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 ya te uniste. Estoy Estamos esperando, espérame, conectada vuelvo a desde invitar el a cel, Sergio. entonces me voy a poner los audífonos del celular. ¿Listo? Vale, listo. Porque no Y lo logro. estaríamos esperando a Sergio, que no sé si ya lo logró. Sergio, ¿nos confirmas si te vuelvo a invitar? Mariale, me veo borrosa. ¿Por qué? No sé. Sí, te ves borrosa. No sé si sea la conexión, no sé si sea mejor que te conectes desde el celular, porque te ves un poco borroso. Voy a desconectarme del computador y voy a quedar en el celu. ¿Te parece? Ok. Bueno, esperemos un momento mientras las cosas técnicas. Ahí me escuchas, Mariale.
Ahí te estoy escuchando súper bien. Dame un segundito que voy a volver a Perfecto. invitar a Voy a Sergio. cambiar los audífonos y nos quedamos aquí con este celo. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces ahorita te vuelvo a invitar. No, no, ahí estoy perfecta. O sea, voy a poner los Sino que es audífonos que te desde ves el celular. borrosa. ¿Todavía? Ujú. Sí, Sergio, estás como viendo el live, pero no has aceptado la invitación. Tienes que aceptar la invitación que te estoy enviando para que aparezcas dentro del live. Te voy a volver a invitar. Tienes que aceptar la invitación y ahí ya apareces. Ok, por algún motivo Sergio no se logró unir. Bueno, qué pena con todos ustedes que hemos tenido bastantes problemas. Esperemos que ya dentro de poco se puedan unir finalmente nuestros dos panelistas. Hola. Listo, Pau. Un poquito mejor. ¿Ahora sí? Sí, te ves un Súper. poquito mejor. Buenas tardes ¿Un a todos. poquito Denos un o me veo momentico. muy borrosa? Te ves un poco borrosa, pero un poquito mejor que antes. Y danos un segundito. Intentamos saber qué pasó con Sergio para que podamos empezar. Listo, ya lo estoy invitando otra vez. Esperemos a que acepte la invitación. Un momentico. Ok, Sergio, no todavía. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Este es el primer Instagram Live que tenemos como parte de la campaña de sensibilización de la lucha contra el cáncer de seno. El 19 de octubre se celebra ese día. Eh, Hoy estamos esperando a que se conecte el doctor Sergio Cervera, que es cirujano de seno de la Fundación CEPIC. Y estamos ya acompañándonos con la doctora Paola Jiménez. Ella también trabaja con nosotros acá y pues adicionalmente fue paciente de esta enfermedad. Entonces nos va a contar un poquito de su experiencia a lo largo de estas dos sesiones. En la primera vamos a hablar de unas cosas un poco más técnicas y en la segunda hablaremos más como de la experiencia emocional y todas estas cosas que pues se desatan relacionadas a la enfermedad. Sergio está con un poquito de problemas, entonces no sé si Pau quieras presentarte mientras yo intento terminar de acá ayudar a Sergio. Claro que sí. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, es un placer el día de hoy estar con ustedes. Yo, como les mencionaba, la doctora María Alejandra Bravo, soy Paola Jiménez, soy ex paciente de cáncer de mama, superviviente de cáncer de mama y bueno, estoy aquí para contarles algo de mi experiencia que espero que les sirva un montón a todos los que nos van a escuchar el día de hoy. Vamos a interactuar tanto el doctor Sergio como la doctora María Alejandra como yo. Vamos a ver aspectos que creo que son muy importantes y que sean muy útiles a ustedes como pacientes, a ustedes como familiares, a ustedes como amigos, a todas las personas que se están conectando y que están hoy dispuestos a aprender y a recibir mensajes poderosos acerca de este tipo de enfermedades. Bueno, vamos a dar una última chance a Sergio a ver si lo logramos. Y si no, pues nada, te pregunto yo. Dale, problemas de tecnología que siempre pasan, así que Sí. Bueno, estamos intentando ahí con Sergio. Vamos a ver si ya le mandé la invitación nuevamente. Le estoy dando.
Sale que Sergio no puede unirse por algún motivo. Ahí va, hagámosle Ya, fuerza. lo ¿Sí? logré. Lo ¡Oh! logramos. ¡Súper! Gracias. Qué pena con Bueno, todos. Buenas súper. tardes. No, no, no. Bueno, ya La ahora sí tecnología me estamos todos atropella. listos. Ya les había presentado al doctor Sergio Cervera, es uno de nuestros cirujanos de seno acá en la Fundación CETIC. Vamos entonces a dar inicio. La idea, como les contamos, es que hoy hablemos un poco pues, de todo lo que tiene que ver con el tratamiento, con el diagnóstico, con todas estas cosas que pasaron a lo largo de tu experiencia en la enfermedad, Pau. Claro que sí. Hoy pues vamos a, esta charla se llama Elige la esperanza y haz que todo sea posible. Entonces, pues bueno, empecemos de una vez. Cuéntanos entonces un poquito sobre tu diagnóstico, Pau. ¿Tú por qué consultaste? ¿Tú sentiste algo? ¿Por qué llegamos a determinar que tenías cáncer de seno? Ok, bueno, digamos que mi diagnóstico ya fue hace 6 años, entonces cuando yo cumplí 40 años, entonces ya todo el mundo sabe cuántos años tengo yo. Muy juiciosamente decidí hacerme los exámenes de mamografía, ecografía, con mi ginecóloga de rutina, para pues establecer si de pronto podía existir un diagnóstico de cáncer de mama o no. Entonces, en ese momento me los hice. Me salió una clasificación que la hablarán los médicos porque aquí yo estoy de paciente, entonces me salió una clasificación BRAF3, que significa que son unos nódulos que en términos generales se consideran como benignos, pero que se les tiene que hacer un seguimiento a los 6 meses. Entonces, después de eso, yo particularmente durante ese semestre tuve algunos problemas médicos ginecológicos, tuve muchos controles, me pusieron medicamentos para controlar un tema de un sangrado ginecológico por unos miomas y me hicieron una cirugía finalmente porque no toleré muy bien los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, coincidencialmente me hicieron la cirugía 8 días antes que yo me tuviera que hacer la ecografía y la mamografía de control, es decir, a los 6 meses correspondientes. Digamos que estaba en mi proceso de recuperación, me sentía muy enferma, tenía el abdomen distendido, grande, no me podía vestir como me tenía que vestir y pues me llegó mi mensaje de tienes programada una ecografía y una mamografía para el día de hoy a tal hora y en ese momento pensé en cancelar mi mamografía y mi ecografía. Mm, Y algo, digamos, en este momento, estos son opiniones muy personales que espero mm. que les sirvan a todos. Yo soy muy respetuosa con respecto a todo el tema de creencias. Yo soy católica y las creencias del resto de las personas que estén conectadas son absolutamente válidas, me parece muy importante. Yo creo que algo en el fondo de mi corazón y mi Dios me dijeron, no señora, te tienes que ir a hacer tu ecografía y tu mamografía. Y evidentemente me levanté, me fui en un taxi, enferma como estaba, pero me fui, me hice mi ecografía y mi mamografía que fueron realmente salvadores. Ese es el primer mensaje que yo creo que es un mensaje poderoso y es hagamos nuestros exámenes y nunca los posterguemos por cualquier otra razón que no sea absolutamente necesaria. Entonces llegué, Ok, me hicieron mi mamografía fue normal, mi ecografía reportó que tenía un 95% de posibilidad de diagnóstico del cáncer de mama. Esto fue en septiembre de hace 6 años ya. perfecto. O sea que como De tal no ahí en tuviste ningún adelante, síntoma. ¿Esto es usual, doctor Sergio? Esto es usual que las pacientes no tengan síntomas. Usualmente, ¿qué es lo que pasa? Porque consultan las pacientes o la mayoría de las pacientes se diagnostican en estos exámenes que nosotros llamamos de tamización, que son la ecografía mamaria y la mamografía. Cuéntanos un poquito de eso, Sergio. Ok, creo que creo lo que Sergio está un poco perdimos. congelado. Esperemos a ver. Bueno, pues mientras Sergio vuelve y se conecta, pues nada, yo les voy contando un poquito de esta parte. Digamos que usualmente, si bien es el ideal es que nosotros queramos que todos nuestros pacientes, espérame que Sergio me dice que lo acepte otra vez, dame un momentico. Pero pues bueno, el ideal es que nosotros quisiéramos que todos nuestros pacientes realmente se lograran detectar como lo hiciste tú, como en su periodo de tamización, cuando se están haciendo estas pruebas que nosotros recomendamos que se hagan a partir de los 40 años para que logremos encontrar cosas muy pequeñitas y pues digamos que con esto cambiamos todo el pronóstico de la enfermedad. Pero cuando las pacientes no se diagnostican de esta manera es porque tienen algún síntoma, algún signo y pues estos síntomas y signos pueden ser variados
pueden ser simplemente dolor en el seno, una sensación de masa, cambios en la coloración de la piel del seno, que la piel del seno se vea como una naranja, con estas como pepitas que nosotros vemos sobre la piel, o cambios incluso en la axila, tener una masa en la axila, un bulto en la axila. También pueden ocurrir cambios en el pezón, secreción por el pezón, dolor en el pezón, que el pezón se vea con alteraciones en la piel del pezón. Entonces, digamos que nuestro ideal sería que todas fueran como tú, Pau, que empezaste súper juiciosa a los 40 años a hacerte tus exámenes de tamización y logramos, pues, digamos, detectarlo en un estadio muy temprano, pero pues también tenemos un grupo muy grande de pacientes que finalmente terminan consultando cuando ya tienen los síntomas. Entonces, pues bueno, esto era como para empezar un poquito con esta parte de lo que tenía que ver con el diagnóstico. Cuéntanos, en tu caso después, ¿qué siguió? ¿Qué pasó después de hacerte el diagnóstico? Mientras yo sigo Entonces, acá digamos intentando que hacer mi que ingreso. ahí, digamos que viene el proceso del diagnóstico. Hay algunas personas que me preguntan, bueno, ¿y tú cómo recibiste el diagnóstico? Pues lo recibí como cualquier ser absolutamente normal. Lloré, me angustié. Dentro de todo el proceso rogaba pues porque fuera de ese 5% que me quedaba, que ojalá no tuviera un diagnóstico de cáncer. Pero pues dentro de mi visión oncológica, pues yo creo que en el fondo sabía que ese diagnóstico era lo más certero que podía estar pasando, digamos, en ese momento en mi vida. Conté con una ventaja que queremos que todos los pacientes tengan y es que pude hacer las cosas lo más rápido posible. Entonces viene el proceso de hacerse los exámenes para entender en qué estadio está la enfermedad. Entonces mi oncóloga, amiga, madrina, la llevo en mi corazón, me pidió todos mis exámenes y empecé a hacer los exámenes de TAC de tórax, TAC de abdomen y una gamografía para mirar cómo estaban los huesos y mirar cómo estaba mi corazón, porque seguramente pues iba a ser una paciente que iba a recibir mi quimioterapia. Digamos que ahí pues uno puede pasar por, digamos, muchos pensamientos, un pensamiento, digamos, dentro de la angustia, el dolor que puede generar un diagnóstico de estos, porque realmente eso pasa y un mensaje que les quiero dar es que es absolutamente válido. Digamos que hubo un cambio en mi pensamiento durante el tiempo que yo me hacía estos exámenes y decidí que si esta era una realidad, pues era con lo que iba a trabajar de ahora en adelante. El 50% a mi manera de verlo lo hacen nuestros médicos tratantes, el otro 50% lo hacemos nosotros los pacientes, con la actitud, con la mentalidad positiva de que todo va a salir bien, que vamos a obtener los mejores resultados y que además estamos en las mejores manos. Entonces, poco a poco Claro, fue entonces cambiando, digamos, aquí, esa angustia claro, perfecto. y me hice, Aquí como tú digamos, hablaste, todos. pero es que quería comentarles ahorita, como tú hablaste de como todos los exámenes que te tuvieron que hacer, entonces es súper importante, pues como no logramos que Sergio se uniera, yo acá les comento Aquí como estoy, de la Male. parte ¿Sí me médica, que oyes? una vez tenemos un diagnóstico, ya estás, ahora estás, Sí, listo, acá entonces estoy. sí te oigo, Ya. pero no te ves moviéndote, listo, perfecto. Ah, no, estoy Entonces aquí Sergio, cuéntanos quieto. un poquito. Cuéntanos un poquito de esa parte de los exámenes de extensión, ¿verdad? O sea, a todas las pacientes se le tienen que hacer, ¿para qué se hacen estos exámenes de extensión? Perdón, ¿qué es lo que se está buscando con esos exámenes? Digamos, lo que buscamos es que la enfermedad esté solamente localizada en la glándula mamaria y no se haya esparcido para otros lugares. Es importante para nosotros el examen clínico inicial y a partir de lo que uno encuentra en el examen, pues pedimos esos estudios de extensión. Siempre son necesarios en el diagnóstico de cáncer de mama. Es básicamente para ver cómo debutó la enfermedad, cómo está empezando, para ver cómo nos va a ir a largo plazo. Ahorita hay una pregunta muy importante de alguien que escribió que por qué te hiciste la mamografía a los 40 años. Digamos que las técnicas de la mamografía dependen mucho de para qué la estoy pidiendo, si es buscando cáncer de mama, es decir, lo que llamamos una prueba de cribado de tamizaje, o una mamografía dentro del contexto de un síntoma que consulte una persona. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante, pero digamos que en el caso de Paola seguramente era por los síntomas que habías referido, ¿cierto, Pau? En el caso mío fue porque a los 40 La años me angustia. hice mi mamografía y mi ecografía, digamos muy juiciosamente, y me salió Ujú. un BRAF3, como les comentaba, unos nódulos que se tienen que hacer un seguimiento a los 6 meses, y a los 6 meses, independientemente de lo que estuviera pasando en mi vida, me hice nuevamente mi control de mamografía y ecografía, y ahí fue cuando me hicieron la sospecha diagnóstica del cáncer de mama y mi diagnóstico de cáncer de mama.
O sea, digamos que acá tal vez la pregunta que nos hacía nuestra persona que se unió es que nos cuentes, Sergio, ¿en qué momento es ideal que nos empecemos a hacer estos exámenes de tamización? ¿Cuál es la edad en la que es ideal que nosotros empecemos a hacer esta búsqueda así no tengamos síntomas como fue en el caso de Pau, que pues ella no tenía síntomas? Digamos que para nuestra población colombiana y regidos por lo que dicen las directrices del ministerio, la tamización para cáncer de mama tiene que ser a partir de los 50 años, cada 2 años hasta los 64 años, 70 años máximo, describe el Ministerio de Salud, pero digamos que cada vez más con las técnicas que estamos empleando, el tipo de mamografía, uno puede detectar incluso en mujeres mucho más jóvenes e incluso podríamos decir que desde los 40 años podríamos empezar estrategias de tamizaje cada 2 años, pero es importante reconocer que las glándulas mamarias, de acuerdo a la edad, pues tienen un proceso de involución. Entonces, cuando son mujeres mucho más jóvenes, los senos densos, la glándula mamaria per se no permite ver cosas muy sutiles que se ven en la mamografía, que eso va con el paso del tiempo, pues las mamografías van a aumentar más la sensibilidad para detectar esos hallazgos muy incipientes ante la sospecha de cáncer de mama. Claro, entonces acá un poquito pues el mensaje es que si bien en Colombia por ley estamos regidos a los 50 años, la recomendación de todas Ujú. las organizaciones internacionales y la recomendación que damos desde CETIC es que comencemos a hacer nuestros exámenes de tamización para cáncer de mama con la mamografía a partir de los 40 años y que lo hagamos una vez al año, ¿verdad? Entonces ese Ujú. sería ahí como para terminar de cerrar esta parte, pues como estos exámenes iniciales que nos llevaron al diagnóstico, esa es la recomendación que nosotros les hacemos y pues obviamente esto no significa que una mujer que sea menor de 40 años no se la pueda hacer, pues porque si tenemos algún síntoma, que esto es ya una cosa diferente a lo que vivió Pau, que se la hizo simplemente porque cumplió su edad y se hizo su examen Ujú. inicial, pues cuando tenemos síntomas, pues hay que hacerla también y se combina con otras imágenes que de pronto cuéntanos un poquito de eso, qué otras imágenes utilizamos además de la mamografía para hacer el diagnóstico de cáncer de seno, Sergio. Entonces, ahí lo más importante es identificar el síntoma, si tenemos un síntoma o si es el tamizaje para buscar el cáncer de mama. La estrategia está determinada básicamente con mamografía y dentro de la mamografía hay técnicas como la tomosíntesis, que son cortes mucho más cortos y que son más sensibles para detectar. La ecografía es muy útil para encontrar lesiones que la mamografía no se puede visualizar muy bien porque es muy densa, entonces necesitamos caracterizar mejor las lesiones con ecografía y pues ya unas técnicas mucho más avanzadas de acuerdo al contexto del paciente, un antecedente, una mutación genética, pues está la resonancia magnética. Ok, ok, perfecto. Bueno, Pau, entonces nos contaste que tuviste tu diagnóstico, que te hicieron tus imágenes iniciales y que vieron que afortunadamente pues el tumor no se había ido a ninguna otra parte de tu cuerpo, estaba localizado. Es decir, que ahí, ¿qué paso seguía para ti? ¿Qué te recomendaron? Entonces, digamos que me hicieron mis imágenes diagnósticas o, digamos, alguna sospecha de alguna enfermedad que se hubiera salido de ahí. Me tuvieron que hacer una resonancia nuclear magnética de la columna. Pero finalmente, digamos, descartaron que se hubiera salido de la mama y de los ganglios. Finalmente yo correspondía a un estadio 2B de la enfermedad, es decir, que tenía toda la posibilidad de curación. De ahí en adelante entonces vino el tema de la quimioterapia formulada por mi oncóloga tratante, entonces arrancamos, digamos, nuestro proceso de quimioterapia. Yo como todas las, o como muchas pacientes, porque pues las cosas han cambiado, de 6 años para acá han cambiado mucho, como muchos pacientes recibí las 4 quimioterapias rojas y las 12 aplicaciones de la quimioterapia blanca, como le dicen, digamos, las pacientes. Y bueno, digamos que del tema de quimioterapia tenemos muchas cosas pues para discutir, que pues no sé si quieran que arranquemos a discutir ese tema, si quieran que hacerme alguna pregunta Yo, específica de la quimioterapia. yo quisiera que aquí, antes de que tú nos hables como de todo el proceso de la quimio, de pronto, Sergio, nos cuente si todas las pacientes con cáncer de seno deben recibir quimioterapia o a qué pacientes son las a las que finalmente le decimos, mira, tú la necesitas y por qué razones. Digamos, fíjate lo que nos comentó Pau ahorita, que es cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer de mama, es lo más importante para determinar las estrategias de tratamiento son los apellidos que tiene el tumor. Es decir, cuando hacemos una biopsia, las coloraciones que se les hacen nos permiten clasificar a una persona dentro de los 4 tipos grandes de cáncer de mama, que son los luminales A y B, HER2 positivo o triple negativo. Entonces,
de acuerdo a esas características, pues hay unos tipos de cáncer que son mucho más agresivos que otros. En este caso, los triple negativos o los ER2, que nos permiten determinar estrategias como iniciar con quimioterapia, ¿cierto? O si son de unas características más favorables dentro de lo malo que es el cáncer, como los tipos luminales, pues ya de acuerdo al examen físico y a una junta multidisciplinaria, pues determinamos que sea de entrada a cirugía sin requerir específicamente una quimioterapia. Entonces, a la pregunta que tú haces, María Alejandra, pues existen algunos tipos de cáncer que no necesariamente necesitan quimioterapia. Y eso pues depende de un adecuado seguimiento con su oncólogo, con su mastólogo y entre el grupo multidisciplinario, pues determinar la mejor estrategia. Pero de entrada, no toda Entonces, paciente va para quimioterapia, sino depende de los apellidos del tumor. yo creo que ese es como el mensaje clave acá, que pues no todo cáncer de seno es igual y que es súper importante que una vez tengamos el diagnóstico no solamente nos digan el estadio para saber hasta dónde llegó la enfermedad y por lo tanto cuáles son las Ujú. posibilidades de cura, sino que además tengamos un nombre y apellido completo con el subtipo específico del tumor que ya le va a permitir al grupo médico determinar si de pronto necesito Ujú. quimioterapia, si puedo ir de cirugía de una o si voy después de cirugía, si después de la cirugía me hacen quimioterapia y demás. Listo, Pau. Ahora sí, cuéntanos un poquito de la quimioterapia. Muchas pacientes a uno le preguntan en el momento de la formulación si la quimioterapia duele. Cuéntanos cómo fue esa primera quimioterapia tuya. Ok, entonces digamos que una cosa para aclarar, yo era una paciente con cáncer de mama triple negativo. Me parece chévere aclararlo porque pues Sergio acaba de decir que pues tal vez es el más agresivo de los tumores y aquí estoy. 6 años después aquí estoy. O sea, todo se puede. Con esperanza, todo se puede. Entonces digamos que sí, existen muchos temores alrededor de la quimioterapia. La quimioterapia no duele en términos generales. Yo creo que pues hay muchas cosas, digamos, que se discuten al interior de la consulta con los médicos tratantes. De temores de la quimioterapia, pues no poderlos tolerar o llegar a soportar bien una quimioterapia. Temores, digamos, que la respuesta del tumor no fuera la respuesta que todos esperábamos en cada caso particular, pero pues en mi caso especialmente, digamos, en el caso mío particular. Pero en términos generales, la quimioterapia no duele. Ahí yo creo que hay cosas chéveres que se pueden hablar acerca de la quimioterapia y es que así como nosotros hacemos prevención para encontrar o para prevenir algunas enfermedades, también se puede hacer prevención de efectos secundarios de la quimioterapia. Y eso fue algo que yo hice desde el principio, de pronto desde mi conocimiento oncológico, pero ahorita tenemos todas las herramientas para poderle recomendar esto en términos generales a todas las personas que de pronto necesitan un tratamiento de quimioterapia. Y es ahí donde yo les decía que además de esa mente positiva de voy a salir adelante, lo vamos a lograr, ese 50% también nosotros hacemos un papel fundamental como pacientes, cumpliendo nuestras citas, atendiendo nuestra quimioterapia y haciendo o dedicándonos a las recomendaciones que nos dicen nuestros médicos, siempre, digamos, organizado por nuestros médicos y no por alguna otra persona que de pronto no tenga la experticia que tienen, por ejemplo, la doctora Bravo y el doctor Cervera en este caso. Bueno, ahí súper importante de pronto que nos cuentes si uno llega a quimioterapia y le ponen el medicamento y qué se sintió. Eso fue de una que te empezaste a sentir mal, cuándo te empezaste a sentir mal, qué fue lo que sentiste. Esto obviamente dependerá del tipo de quimioterapia que le pongamos a cada paciente, no todos van a tener los mismos efectos secundarios, pero pues digamos que en general es muy común que tengan como ese mismo patrón de tanto tiempo después de la infusión, sentí esto, esto y esto. Cuéntanos un poquito de esa parte. Bueno, en mi caso particular, bueno, fue, digamos, algo que además como que es la generalidad en todos los pacientes que recibimos quimioterapia. Yo la recibía un día, al día siguiente me sentía perfecta y al día siguiente de ese día perfecto era que empezaba a sentir los síntomas. Realmente todos los ciclos de quimioterapia para mí fueron diferentes. Entonces había algunos ciclos de quimioterapia que sentía un poquito más los efectos secundarios. Ya casi al finalizar la quimioterapia es cuando yo sentí más efectos secundarios por la quimioterapia. En términos generales, digamos, hice muchas cosas de prevención que me parece chévere, digamos, que se discutan al interior de cada una de las consultas, pero por ejemplo me cuidaba mucho de hidratación, hidratarme muy bien por boca, tomando líquidos orales, jugos, caldos, sopas, me alimentaba muy juiciosa con todas las cosas de una alimentación sana, seguía haciendo ejercicio, que es una de las cosas que me ayudaba mucho para el control, digamos, del tema del cansancio inducido por quimioterapia, que tal vez es uno de los síntomas que más me afectaba a mí personalmente.
Mm, digamos que obviamente, pues más adelante hablaremos del tema de la caída del pelo, que también es una cosa, pues que obviamente uno le tiene temor y eso ocurre. El tema de la caída del pelo, pues es muy relativo para cada uno. A mí me ocurrió más o menos a los 15 días, 20 días de haber recibido mi primer ciclo de quimioterapia. Los efectos secundarios se me presentaban, digamos, en momentos diferentes, digamos, de todos los ciclos de quimioterapia. Y en términos generales, yo puedo decir que fue una paciente que toleré bastante bien la quimioterapia, pero no dejan de haber síntomas y eso es absolutamente normal, pues porque yo sabía que yo no estaba recibiendo un medicamento antihipertensivo, sino que estaba recibiendo una infusión de un medicamento que estaba matando un cáncer que estaba en mí para ojalá lograr los mejores resultados posibles. Digamos que cada uno es diferente y se pueden presentar estos síntomas de forma variable. Y ya al final, digamos, del tratamiento, como les decía, es cuando yo sentía más efectos secundarios y sobre todo el cansancio. Era de las cosas que más me molestaba a mí, aparte, pues obviamente de la caída del pelo. Bueno, y es súper importante lo que tú resaltas, cada paciente es diferente y por eso también es crucial que ustedes le cuenten a su oncólogo en ese momento qué tuvieron cada ciclo, qué sintieron. Como Paola les decía, tenemos muchísimos tratamientos que nos ayudan a disminuir estos efectos secundarios y pues chévere que ustedes nos cuenten qué es lo que va pasando porque todos los pacientes son diferentes y podemos como echar mano de todas estas ayudas que tenemos para que ese ciclo duro de la quimioterapia pues sea un poco más llevadero. Por acá nos preguntaban, Sergio, ¿qué se hace después de finalizar ese proceso de quimioterapia? ¿Qué exámenes se hacen? Usualmente tú antes de llevar a las pacientes a cirugía, ¿qué exámenes haces? ¿Se vuelve y se repite todo? ¿Cuáles se hacen? ¿No es necesario hacer nada? Entonces, a la pregunta que habíamos hecho de la quimioterapia, que si iba o no a quimioterapia antes de la cirugía, muchas veces cuando lo que uno busca es siempre lograr salvar el seno, buscar siempre una cirugía conservadora en la medida que las estrategias se puedan, porque cáncer de mama no es igual a mastectomía como vamos a hablar ahorita. Entonces, muchas veces algunos tipos de cáncer como los triple negativos o los ER2 positivo, pues con la quimioterapia tienden a desaparecer y para nosotros es muy importante dejar un clip dentro en el centro del tumor desde antes de Ujú. iniciar la quimioterapia, de tal forma que cuando completen el ciclo de quimioterapia y empecemos a buscar la forma de hacer el control quirúrgico, pues la cirugía conservadora o cuadrantectomía o resección de cuadrante, que es una de las estrategias de la cirugía, que es salvar el seno, pues necesitamos saber en dónde estaba el tumor y por eso el clip antes de la cirugía o en el caso de los ganglios cuando están comprometidos. Entonces, una vez terminan las quimioterapias, tenemos que hacer una mamografía y una ecografía para mirar esa respuesta imaginológica, aparte del examen físico que siempre hacemos para poder planear la cirugía. Ok, y no es necesario que se vuelvan a hacer todos los exámenes iniciales para ver tórax, abdomen, huesos. No necesariamente, a no ser que tengan algún síntoma. Eso sí es muy importante. Si hay Exacto. algún síntoma derivado del proceso o es un síntoma nuevo, dolor óseo, síntomas respiratorios, ahí en ese escenario sí hay que hacer algún examen de reevaluación. Pero de lo contrario, si todo va en curso como uno siempre espera que vayan todas las pacientes, pues la mamografía y la ecografía. Perfecto. Y ya que nos hablaste entonces de ese tipo de cirugía para el cáncer de seno y que eventualmente no a todas las pacientes hay que hacerle mastectomía, de hecho creo que hoy en día esperamos que sea la minoría que van a este tipo de Sí. procedimientos. Cuéntanos qué son estas cirugías, qué es una mastectomía, cuáles son otros tipos de cirugías para cáncer de seno. Entonces, clásicamente uno atribuía cáncer de seno a mastectomía, que es quitar completamente la glándula mamaria. Pero pues cada vez más con el tiempo, con los estudios y con las técnicas de tratamiento que contamos, como por ejemplo radioterapia, una cirugía conservadora que es cuadrantectomía, que es quitar una parte del seno y se refuerza con radioterapia, tenemos los mismos resultados de supervivencia que lo que ofrecía una mastectomía, siendo una cirugía muy mutilante para una mujer. Entonces, la mastectomía es quitar completamente la mama y la cuadrantectomía o cirugía conservadora salvar. Entonces, dependiendo de las características de la receta, pues, la idea es simetrizar la mama, si está mucho con respecto a otra mama, cirugía plástica, Te técnicas estamos, no sé si estandarizadas. te estamos oyendo de pronto un poquito como distorsionado, no sé, Pau, si tú también lo estás oyendo así. Distorsionado, sí, total. Sí, no sé si de pronto tengas como los audífonos y de pronto se te descargaron o algo porque no te estamos oyendo tan bien.
Un ¿Ahí me poco oyes mejor, Ahí mejor? nos se te estabas oye contando. mejor. Exacto, perfecto. Entonces nos estabas contando que hacían cirugías de simetrización y no sé más. Entonces, cuando hacemos una cirugía en la que es muy pequeña, queda muy pequeño la glándula mamaria, o dependiendo del volumen, uno puede simetrizar la mama, reduciendo el volumen y dejando un resultado estético muy, muy favorable. Entonces, son técnicas que uno puede hacer para mejorar la estética de la glándula mamaria. Obviamente existen mastectomías que de entrada toca hacer, por ejemplo, cuando están localizadas en varias zonas de la mama, pero pues ahí ya podríamos utilizar técnicas como preservadoras de piel, en la que tengo que quitar completamente la glándula, como si fuera, dejándole como el cascarón, como se diría, y el cirujano plástico hace una reconstrucción para que quede estéticamente mucho más favorable, a pesar de ser una mastectomía, y no quedar pues plana, sino siempre con una reconstrucción por cirugía plástica. Perfecto. Y cuéntanos un poquito antes de preguntarle a Pau cómo fue tu cirugía y cuál cirugía te hicieron y demás. Cuéntanos de pronto un poquito qué pasa con la axila. Ok. Decíamos que es uno de los primeros sitios a donde va el tumor, que siempre tenemos que estar pendientes que uno de los síntomas no sea algo en la axila. ¿Cómo es el abordaje que hacemos para esa parte de la enfermedad? Entonces, cuando entramos con una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, lo más importante es evaluar el compromiso del ganglio axilar, ¿cierto? Entonces, si tenemos un compromiso del ganglio axilar, ya tengo que pensar en el control quirúrgico si le tengo que quitar todos los ganglios o solamente un ganglio. En ese momento en CETIC vamos a buscar unas nuevas técnicas para tratar de hacer esa preservación del vaciamiento axilar por las secuelas que genera, pero entonces lo que queremos buscar es que si tenemos un compromiso ganglionar, siempre iría a vaciamiento axilar, pero cada vez la tendencia va más a poder no ser tan agresivo y poder preservar evitar las secuelas que genera un vaciamiento, la hinchazón crónica o el linfedema, los dolores neurológicos. Entonces el abordaje Perfecto. depende desde el primer momento que conocemos el oncólogo y nosotros, si hay o no el compromiso ganglionar. Listo, Pau. Ahora sí cuéntanos cómo fue tu cirugía. ¿Qué cirugía te hicieron a ti? ¿Y cómo fue Bueno, todo ese proceso? entonces digamos que dentro de todo el proceso de quimioterapia, con la ayuda de mi oncólogo y con esa mente positiva, pues finalmente a mí sí me hicieron, digamos, una imagen de control en donde mostraba que había respondido 100% mi tumor. Súper. Entonces yo llegué a la cirugía con una mente aún más positiva de la que tenía antes. Y yo, digamos que yo tengo una condición particular y es que yo tengo una mutación especial. Entonces, en mi caso, tuvieron que realizar una mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata, más un vaciamiento ganglionar axilar izquierdo. Entonces, digamos, dentro de los procedimientos que decía Sergio, pues significaba que me tenían que quitar todo el tejido mamario y pues digamos que me parece un mensaje muy poderoso para las mujeres que nos están escuchando y de pronto están pasando por esta circunstancia. Hoy existen todas estas cosas súper chéveres de reconstrucción con prótesis, etcétera, etcétera, pues para que, digamos, le perdamos un poco el tema de esos procedimientos quirúrgicos porque realmente, pues obviamente los procedimientos quirúrgicos, pues para mí, Salvador, y fue ese momento de volver a nacer finalmente porque es el momento en donde sientes que te quitaron donde estaba el tumor y si había algo, finalmente te lo extrajeron y pues es el momento en donde realmente sientes una curación de tu enfermedad. Con respecto, digamos, al vaciamiento ganglionar, pues, digamos, cosas que yo hice muy importantes, seguir las recomendaciones de mi cirujano de seno con el tema de los ejercicios para recuperar completamente mi brazo izquierdo. Él me lo recomendó que lo tenía que hacer desde el momento de la misma recuperación cuando me despertaban en salas de cirugía. Tengo claro que soy una mujer muy joven, ya todos conocen pues mi edad y pues tenía que tener mi brazo completamente recuperado independientemente de la edad además. Entonces, como se dan cuenta, yo puedo levantar completamente mi brazo izquierdo. Y con respecto a la recuperación de la cirugía, bueno, eso es relativo para cada paciente. Yo no sé si yo tengo un umbral del dolor más bajito que algunas otras personas, me dolió, no voy a decir que no, son procedimientos quirúrgicos, pero conozco amigas que pasaron por el mismo proceso que yo en el mismo momento con
mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata, que no sintieran el dolor que yo sentí. Y seguí todas las recomendaciones de mi cirujana plástica, que también la llevo en el corazón, acerca de qué tenía que usar, qué tenía que hacer. Brasieres especiales que te recomiendan tus cirujanos, que al principio yo no creía como en esos brasieres, ahí a mí me ven, eso nos pasa a algunos pacientes, hasta que finalmente lo utilicé y me di cuenta cómo disminuía el dolor y cómo disminuía la inflamación, y recomendaciones muy especiales que da cada cirujano a cada uno de sus pacientes de acuerdo a su experticia. Yo la seguí de forma muy juiciosa. Mi recuperación, digamos, en términos generales fue más o menos un mes de recuperación de la cirugía, con el manejo de los drenes que dejan los cirujanos y todas esas cosas. Pero una cosa que también me parece muy importante de recalcar: durante todo el tiempo de recuperación de mi cirugía fue una mujer completamente activa, salía, hacía en términos generales todo lo que yo sentía que podía hacer con el cuidado que merece, pero pues realmente tuve una vida lo más normal posible durante mi cirugía. Fíjate, Pau, que es muy importante Perfecto, para los quería pacientes que preguntarte. nos están oyendo y personas que tienen muy cercanas. Una cosita, Maleja, de los síntomas derivados de la cirugía de los ganglios. Sí. Entonces, el linfedema es una secuela muy importante de la cirugía axilar y no entran, pero siempre va a existir una diferencia de los diámetros entre las extremidades, ¿sí? Una tendencia a que muchas pacientes dicen: nunca puedo más usar ese brazo, nunca me pueden tomar tensión, nunca me pueden canalizar la vena. Eso es cierto, pues porque obviamente el drenaje linfático que se interrumpe, pues altera completamente la funcionalidad de la extremidad, pero no es algo que es un absoluto. Si yo necesito canalizar la vena, necesitan tomarme tensión y no puedo en otra localización, es súper importante que sepan que se puede hacer obviamente dentro de una atención médica, en un laboratorio favorable, una enfermera que sepa la técnica, ¿cierto? Y de los síntomas neurológicos, depende mucho del abordaje a la hora de hacer la cirugía. Lamentablemente, pues, por técnicas anatómicas, por anatomía de la región axilar, hay un nervio que da la sensibilidad del brazo. Entonces, muchos síndromes post-vaciamiento son porque a veces es necesario cortar ese nervio. Entonces, digamos que la rehabilitación depende muchísimo, muchísimo de la muy buena actitud de la paciente, el control de los síntomas. Y fíjate como Paola, muy bien, tiene una muy buena movilidad de la extremidad, no tiene tanto linfedema. Entonces, eso es súper importante, la concientización y la rehabilitación, ¿no? Eso es súper importante. Y una cosa que quería resaltar de lo que mencionaste ahorita es que pues tú siempre escogiste la esperanza, y de pronto una cosa que preguntan las pacientes es: ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con mi trabajo durante todo este proceso? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y pues chévere que tú nos resaltas que trabajaste, que hiciste tu vida, que seguiste haciendo pues como en la medida que las secuelas médicas te dejaban hacer todas tus actividades. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo siguió tu vida paralela a todo este proceso del tumor. Bueno, digamos que yo creo que hay varios aspectos importantes que tú mencionas, Mariale, y es que yo creo que parte de la salud mental es seguir activos. Activos en lo que nosotros querramos, o de pronto tengamos que seguir activos, siempre y cuando, digamos, los tratamientos no lo permitan. En mi caso, yo seguí trabajando en temas de investigación, de educación, seguía muy activa, digamos que dejé ver un grupo de pacientes grande, porque para mí fue un momento que me regalé a mí misma, y las personas que se pueden regalar ese momento para pensar, para analizar, para crecer, digamos, una recomendación muy grande es que es un momento muy peculiar de la vida que nos tocó vivir. Y es un momento único en la vida que lo debemos de aprovechar para salir adelante y para crecer como personas desde el punto de vista físico, mental, social, etcétera, etcétera. Las personas que tienen que trabajar por obligatoriedad, regálense momentos después del trabajo para analizar qué es lo que les está pasando. Porque una cosa que me parece muy importante dentro de todo esto no es porque a mí, que yo creo que no es la frase que debe de salir de nosotros, es ¿para qué a mí? ¿Qué tengo que hacer yo después de todo esto? ¿Cómo cambia mi perspectiva del mundo y de la vida? ¿Cómo cambian mis prioridades después de todo este proceso? ¿Qué es más importante para mí después de haber vivido una cosa, digamos, un tema como estos? Entonces, digamos, dentro de mi ser encontré prioridades
que no las tenía tan claras antes de todo este proceso. La prioridad yo misma, el cuidado mismo personal, la salud mía, el hacerme mis exámenes de forma muy juiciosa, la prioridad de mi familia, la prioridad de compartir con mis seres queridos, la prioridad de compartir con mis amigos. Todas esas cosas yo creo que son enseñanzas que además te van surgiendo en un proceso si tú te permites darte esos tiempos como ser humano de aprender en un proceso que no es fácil, pero que finalmente vas a tener una gran cantidad de ganancias como persona. Eso por un lado. Entonces, digamos que yo les contaba que los momentos que eran más difíciles era cuando me daba un cansancio excesivo que lo puede producir en términos generales cualquiera de estos tratamientos, porque yo soy una mujer muy activa. Una de las cosas que yo aprendí y que me parece un mensaje también poderoso es que en ese momento el que era mi novio y ahora es mi esposo y además ha sido un compañero fiel durante todo este proceso, me decía, deja descansar tu cuerpo porque te lo está pidiendo. En nuestra sociedad, muchas de las mujeres con esta característica que yo tengo, como que no tenemos ese chip de dejarnos cuidar, de permitir que las personas estén, no solamente necesariamente nuestra familia, sino también nuestros amigos, las personas cercanas que quieren acompañarnos, porque alguien alguna vez me decía, sí, tú hablas muy lindo de tu familia, yo no tengo familia. Ok, tienes amigos, tienes personas cercanas que te van a dar ese impulso que de pronto en algún momento necesitas. Entonces, escuchar ese cuerpo y permitirle a ese cuerpo hacer lo que necesita hacer en un momento dado es también escucharte a ti mismo y permitírtelo a ti mismo. Entonces, digamos que en ese proceso, ahí ya les estoy mencionando la importancia de incluir a todas esas personas que de pronto quieren estar contigo. Ya es una decisión tuya a quién quieres incluir, pero siempre muy importante si tienes una familia tan maravillosa como yo la tengo, por ejemplo, inclúyela. Si no tienes esa familia porque no te rodea, incluye a tus amigos, a tus seres queridos, no necesariamente tienen que ser familiares, o todas esas personas alrededor tuyo que te dan mente positiva, siempre esas personas con mente positiva que te van a ayudar a salir adelante. Entonces, yo seguía haciendo mis actividades muy normales, hacía de todo, absolutamente todo, una fiesta. Yo al principio decidí que el 95% iban a ser sonrisas y el 5% podían ser momentos de llanto, dolor, etcétera, etcétera. Y este mensaje me parece también muy poderoso porque ese 5% que yo lo decidí así, cada persona lo decidirá cómo lo quiere distribuir entre comillas, ¿no? Ese 5% es válido y el momento en que tú ya, que tienes el llanto, que tienes el dolor, que no te sientes esa persona tan capaz y que necesitas de algo que te ayude, no significa que eras débil, significa que estás en un proceso y estás luchando por ti mismo. Es todo lo contrario, estás luchando por salir adelante, estás luchando por tu vida, estás luchando, como digo yo, cada vez que salgo de mi casa por los próximos 40 y tantos años, porque yo espero llegar hasta los 90. Bueno, sí, Y muy, así va a muy ser. importante todo eso. Sí, así va a ser. Acá nos están poniendo un mensaje que es fundamental y muy relacionado a todo esto que tú nos cuentas, como del apoyo y del soporte. La segunda sesión de este Instagram Live el 19 de octubre va a ser sobre todo este tratamiento de soporte, de salud mental, de cuidado emocional, que es igual, sino más importante que todo lo que nosotros hacemos, porque como tú nos dices, pues nosotros podemos dar muchas cosas y decir que medicamentos y operar y demás, pero pues todo esto, para soportar todo eso necesitamos pues de todo este background de apoyo. Entonces, no se lo pierdan. El siguiente miércoles 19 de octubre tendremos esa segunda parte. Y nosotros íbamos a hablar un poquito más adelante de mutaciones, pero tú mencionaste lo de la mutación y estábamos hablando como todo el proceso de la cirugía. Entonces, Sergio, cuéntanos cómo es esto de las mutaciones. ¿Cuánto el cáncer de mama se relaciona con alguna mutación? ¿Cómo es este tema del cáncer hereditario? Cuéntanos un poquito como de eso. ¿Cuándo La pregunta, sospecharlo? la pregunta más importante, la que más suelen hacer las pacientes es, ¿y por qué me dio eso a mí? ¿Por qué yo tengo cáncer de mama? ¿Será que tengo una mutación? ¿Me lo heredó alguien? Entonces, lo más importante es la aproximación y ver si tiene factores de riesgo en su familia que puedan sugerirnos a nosotros que tengan un gen que pueda heredar cáncer de mama, un antecedente de cáncer de mama en primer grado, mamá, hermana o hijos, tíos en segundo grado, cáncer de ovario. Bueno, digamos que dependiendo de las características de la persona, eh, si tenemos un familiar con una mutación conocida, pues eso es claramente mucho más fácil. Solamente entre el 5 y el 10% de los cánceres de mama se le identifican una mutación, pues que es propiamente dicha.
El resto de pacientes son esporádicos, lo que llamamos como esporádicos. Entonces, viniendo de lo que comentaba Paola, pues es muy frecuente que las mujeres triple negativas muy jóvenes pues puedan tener esas características de un síndrome hereditario, ¿sí? Entonces, ya dependiendo de esas características, uno mira la estrategia, la consejería genética, la valoración con el especialista en genética, pues para mirar si tenemos que hacer un estudio, una evaluación mucho más profunda de sus genes para saber si es o no heredo familiar. Ok, y entonces este examen se le hace a todo el mundo, más o menos a qué pacientes decidimos que le vamos a hacer el examen genético. Digamos que toda mujer con cáncer de mama triple negativo se les está haciendo ahora el panel multigénico, ¿cierto? Cuando son mujeres muy jóvenes, sin importar usualmente por guías NSCN, menores de 50 años con cáncer de mama, familiares con cáncer de próstata, melanoma, cáncer de ovario, algunas razas, pues no es prevalente en nuestra población. Pronto en Antioquia hay un grupo de pacientes que son de judíos Ashkenazi, son, digamos que unos grupos poblacionales muy específicos en los cuales nosotros hacemos esa solicitud puntual de mutaciones genéticas. No sé si Paola nos quieras comentar a ti por qué llegó en el caso tuyo, por ejemplo. Bueno, digamos que en el caso mío, pues obviamente soy una mujer joven, es lo primero, que tuve un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo. Entonces, digamos, por eso yo ya tenía una indicación y yo tengo la característica que soy así familiar de Angelina Jolie. Ella tiene una mutación de BRCA1, solo que ella es mucho más famosa que yo y bueno, yo tengo un esposo muchísimo mejor que Angelina Jolie, digamos, para ponerle un poquito de humor al asunto. Pero entonces sí, digamos que existe la mutación, la recalco mucho a ella porque ella hizo una campaña después de que ella supo que tenía una mutación BRCA1 para que las mujeres que tuvieran, digamos, ciertas características a nivel del mundo tuvieran en cuenta, digamos, este tema de la consejería genética y de hacer este tipo de mutaciones. Pero particularmente en mi caso, además, tenía todas estas características y pues mi madre, que hoy en día tiene 85 años, es una persona que es superviviente de cáncer gástrico, un cáncer de pulmón. Para ese momento sabíamos que mi mamá había cursado con un cáncer gástrico y un cáncer de pulmón, entonces ya había pues un cáncer gástrico, pulmón y un cáncer de mama pues en la familia, entonces ya tenemos el componente heredo familiar y yo creo que aquí hay un mensaje también poderoso. En este momento mi mamá tiene otra vez un cáncer de pulmón, está digamos en su tratamiento para el cáncer de pulmón, digamos ya no es posible curarlo y este es el mensaje que quiero dejar porque si hay alguna paciente que tenga alguna enfermedad metastásica que le hayan dicho que no se puede curar, digamos que yo tengo una historia de curación, pero existen personas que no, existen muchos tratamientos hoy en día para que las personas que tengan una enfermedad metastásica nos puedan acompañar durante mucho tiempo, que ese es otro mensaje positivo, digamos, de todo esto. Entonces ella tiene un cáncer de pulmón en tratamiento, se la diagnosticó en diciembre y ya vamos a cumplir casi un año de tratamiento y la tenemos todavía con nosotros a los 85 años y al mismo tiempo hizo un cáncer de mama triple negativo igual que el mío, pero a los 85 años. Y una de las buenas noticias, porque siempre tratamos de buscar las buenas noticias a pesar, digamos, de estos momentos que se viven, pues es que está curada nuevamente de un cáncer de mama. Entonces, digamos que siempre, a pesar de todas estas noticias y esta historia familiar que les estoy contando, que algunos dirán, ¡ay, Dios mío, qué cosa tan espantosa! Pues no, existen noticias favorables y buenas al final de los tiempos y siempre debemos de tratar de ver el lado positivo de todo esto. Yo quiero resaltar eso que tú dijiste súper importante y es que independientemente de que nosotros no podamos curar el cáncer en algunas pacientes, no significa que no lo podamos tratar. Siempre tenemos algo por hacer y hoy en día sí que son muchísimas las alternativas de tratamiento y de tratamientos que no solamente nos permiten que los pacientes vivan más tiempo, sino que vivan un buen tiempo al lado de sus familias, como el caso de tu mamá. Entonces, cuéntanos, Sergio, y si uno tiene una mutación, porque ella nos decía, y me operaron del otro seno, y normalmente, ¿por qué se hacen estas otras cirugías? Porque no solamente operar el tumor que estaba en el seno involucrado y dejar el otro normal, ¿por qué se hace esto? Sí, Mali. Otra pregunta muy frecuente es, pero si me dio el cáncer, ¿por qué no me lo quita todo y me quita el otro seno de una vez? No, eso no es así, eso no tiene que ser así. Digamos que gracias a Dios en este momento ya tenemos las suficientes herramientas para decir que si podemos ofrecer una técnica de tratamiento en un cáncer esporádico, es porque vemos que la tasa de supervivencia va a ser larga y le vamos a ofrecer el mejor tratamiento, ¿cierto? Entonces, cáncer de mama no es igual a que me quiten todos los senos para disminuir las probabilidades, porque eso es algo que va para toda la vida, ¿cierto?
Entonces, ya para la pregunta puntual que Pau nos comentó, que si una mutación hereditaria es indicación de mastectomía bilateral, pues es algo que uno comenta con la paciente. El hecho de que tengamos una mutación, como dice Paola, existen mutaciones germinales y somáticas. Las mutaciones germinales son las que me heredaron mi mamá y mi papá y todos los billones de células de mi cuerpo tienen esa mutación. Diferente a las somáticas, que es las mujeres que tienen el cáncer de mama esporádico, hizo la mutación en la célula de la glándula y esa es el cáncer como se originó, ¿cierto? Entonces el escenario es que yo tenga un cáncer derivado de una mutación germinal heredada a mis papás, como en el caso de Paola. Entonces uno tiene varias estrategias. La cirugía que comentó Paola es una cirugía que llamamos una cirugía reductora de riesgo, no profiláctica, porque no estamos quitando el riesgo al 100%, sino disminuimos en un 95% las probabilidades de hacer cáncer de mama. Eso es lo más importante, ¿cierto? Si las mujeres no quieren hacerse una mastectomía, pues tenemos que buscar otras estrategias, pues porque el hecho que implica hacer una mastectomía bilateral en todo el contexto cosmético y el temor que normalmente puede tener una mujer, pues tenemos que buscar las estrategias que son los seguimientos semestrales con imágenes, con resonancia magnética y con ecografía y con mamografía. Entonces, eso es algo que tenemos que conversar junto con consejería genética y con la paciente y entre los tres pues buscar la mejor alternativa y cómo se sienta también satisfecha la paciente. Eso es lo más importante. Y aquí resaltar precisamente lo que tú dices, que no significa que tengo la mutación, me tienen que operar, me tienen que operar y me tienen que quitar todo y me tienen que quitar los ovarios y me tienen que quitar el útero. Es que sabemos que con esta mutación tienen más riesgo de presentarlo a lo largo de la vida. Entonces, si de pronto yo soy la hija de una persona que tuvo una mutación de estas, pues no significa que a mis 25 años, 28 años, si yo también la tengo, tenga que ir a esas cirugías, pero que es algo que se puede ir haciendo unos exámenes de tamización de pronto un poco más estrictos, estar consultando al médico para ver en qué momento es ideal hacer esa cirugía reductora de riesgo, pero no significa que se tenga que hacer inmediatamente y no Uh significa -huh. pues que tengamos que ir a todos estos procedimientos de una vez. Entonces eso me parece súper valioso. De pronto ya como para terminar esta primera parte de tu diagnóstico a tratamiento, ¿qué pasó después de la cirugía? ¿Tú recibiste radioterapia, Pau? ¿Qué es Sí, radioterapia? Ahorita Sergio entonces nos cuenta qué es eso. Sí, entonces yo recibí radioterapia. En esa época recibíamos 35 sesiones de radioterapia. Bueno, creo que fueron bastantes. Digamos que en términos generales ya esto fue después de la cirugía, ya con un, digamos, un resultado muy positivo. Entonces, pues obviamente seguía la mente positiva. El efecto secundario más, digamos, más difícil de mi radioterapia fue el cansancio, como yo les mencioné, igual que en el tema de la quimioterapia. Hice, como siempre, las recomendaciones que me dieron mis médicos tratantes. Yo en ese momento yo dejé de ser oncóloga y me decían que hacía tal cosa. Mis médicos tratantes, que eso es un mensaje muy importante, y yo lo hacía. Entonces, dentro de esas recomendaciones, mi radioterapeuta me mencionaba que no podía aplicarme cremas en el sitio de la irradiación, que no podía aplicarme, digamos, mucho menos aceite en el sitio de la radioterapia para que no me fuera a quemar, que si me bañaba con jabón me lo quitara muy bien, siempre cuidando muy bien los sitios, digamos, que marcan ellos para poder hacer la radioterapia. Obviamente me recomendó la muy buena hidratación, el ejercicio y la alimentación saludable, que son fundamentales también en este tema. Y digamos que el tema de la radioterapia en esa época tal vez fue el que menos me gustó, porque eran todos los días seguidos durante 35 días y igual le ponía todo en la mente positiva. Al final me sentía muy cansada, pero ya sabemos que hoy en día las cosas además han cambiado mucho. Y a lo que me refiero a las 35 radioterapias es que si toleramos esas 35 radioterapias en algún momento, pues imagínense ahora que tenemos esos cambios en radioterapia tan chéveres, pues si no vamos a tolerar los cambios de la radioterapia que ya Sergio nos va a contar. Entonces, Sergio, cuéntanos un poquito eso de qué radioterapia, usualmente, en qué pacientes con cáncer de seno la utilizamos y de pronto si nos das un abrebocas de estas nuevas tecnologías y nuevos esquemas que tenemos. Sí, la radioterapia pues es una técnica de tratamiento que hace parte de todo el grupo de manejo del cáncer de mama. La radioterapia son unos rayos externos que se emiten a partir de una máquina que se llama un acelerador lineal y la idea de la técnica es reforzar el tratamiento en el sitio donde nació el tumor y en el caso de que hay compromiso ganglionar le llamamos el drenaje linfático en la región axilar o en la región supraclavicular y algunos casos ganglios que quedan detrás del pecho que le llamamos mamarias internas. Entonces las técnicas de radioterapia han avanzado tanto en los últimos años que pasó de los 35 sesiones de Pau
Ahorita hacemos unas técnicas mucho más cortas, de 5 días o 16 días o 20 días, y eso depende del planeamiento que se hace con el oncólogo radioterápico, ¿cierto? Entonces, pues a grandes rasgos, una cirugía conservadora, una cirugía salvadora del seno en un tumor infiltrante o invasivo siempre va a radioterapia, porque los estudios nos permitieron extrapolar que quitar la mama versus salvar el seno con radioterapia nos dan los mismos desenlaces de supervivencia eh, eh, global y libre de enfermedad. Entonces, cuando tenemos compromiso ganglionar, las pacientes tienen que ir a radioterapia tanto de la mama como de la región axilar y supraclaviculares. Entonces, son los tratamientos para reforzar, disminuir las probabilidades de recaída local y regional, que en este caso serían los ganglios axilares. Perfecto, perfecto. Y ahí ya para terminar, antes de que se nos olvide hablar de esto, Pau, pues tú por tu tumor triple negativo no tomaste nada más. Después de eso ya siguió pues la vigilancia y vamos a hablar de la vigilancia y de todo lo que tiene que ver con el temor de la vigilancia en nuestro siguiente Instagram Live el 19 de octubre, no se olviden. Pero Sergio, cuéntanos por qué hay pacientes que después de todo este proceso que pasó, Pau, sí tienen que seguir en tratamiento. ¿Y qué es ese tratamiento? Listo, entonces, depende de los apellidos del tumor, pues buscamos estrategias para disminuir las probabilidades de que vuelva a salir la enfermedad. Entonces, si tenemos tumores hormonal sensibles, pues tomamos tratamientos tomados durante determinado tiempo, 5, 7, 10 años. Cuando son ER2 positivo, pues ustedes los oncólogos completan los tratamientos con unas inyecciones durante 12, para completar un año. Y en el caso de mama triple negativo, pues cuando hay una respuesta completa, es decir, cuando quitamos el tumor y en la patología ve que se desapareció completamente, pues es el mejor escenario para una paciente de estas características porque no necesitamos más y eso nos da a entender que nos va a ir mucho mejor. Pero digamos que si es una mujer con triple negativo y que tiene una respuesta parcial, es decir, que queda un tumor residual, pues tenemos ya otras herramientas de medicamentos como quimioterapias orales en las que nos demuestran que tomar esos meses de tratamiento nos aumenta las probabilidades de vivir muchísimo más si no tuviéramos ese medicamento. Entonces siempre cáncer de mama está en pro de buscar alternativas de tratamiento para poder aumentar las supervivencias. Hace unos 20, 30, 40 años lamentablemente las pacientes fallecían, pero ya con los nuevos medicamentos, lo que ustedes ofrecen como quimioterapia, las hormonoterapias, pues eso nos permite en muchísimo tiempo más que las pacientes puedan vivir mucho más tiempo. Perfecto, vamos a responder acá un par de preguntas. Antes de cerrar, nos preguntan, ¿cuando un tumor es infiltrante o invade a los ganglios, se expande al resto del cuerpo? Doctor Sergio. Cuando un tumor es infiltrante y invade los ganglios, entonces, Que si se digamos expande que al resto del cuerpo. no necesariamente, y eso depende mucho de los estudios de extensión tan pronto se diagnostica la enfermedad. Entonces eso le llamaríamos una etapa 2B o 3, de acuerdo a los exámenes que hagamos en el examen físico. Pero digamos que no necesariamente que ya tengamos compromiso ganglionar, ya hizo metástasis a todo lado. No, 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 eso no es así. Digamos que la idea es que vemos cuál es el punto de partida de nuestro tratamiento, que es la estadificación, la etapa de la enfermedad o el estadio clínico, y eso es lo que nos va a servir de base para nuestro seguimiento a largo plazo. Y por eso las Exacto, reevaluaciones entonces permanentes. es que los ganglios, de acuerdo, es cierto que los ganglios de la axila son la primera estación a la que le gusta viajar a los tumores de mama. Eso no necesariamente significa que se fueran a otra parte del cuerpo, pero como lo mencionó Sergio, al principio se hacen todos los exámenes iniciales de estadificación para que sepamos bien dónde está la enfermedad y cómo le vamos. Quimioterapia oral después de una cirugía de mastectomía radical, esto no lo contó el doctor. Enfermedad de las enfermedades esta quimioterapia oral en algunas de las pacientes. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. Tumor ¿Se está cortando un poquito? okay. Sí, se te está cortando un poquito la señal, Mariale. Que la pregunta que hacían Ya ahorita sé. de si quimioterapia oral de un triple negativo, pues ya lo mencioné, entonces tiene Exacto. para poder aumentar las probabilidades de sobrevivir, porque esos medicamentos nos demostró que tomándolo, si quedó tumor residual, pues vamos a vivir muchísimos más años. Perfecto. Y también ya nos habías comentado, no sé si esta pregunta vino después de que tú nos contaste, pero ¿qué se hace con la enfermedad HER2 positiva? Que tú ya Ajá. más o menos nos habías contado. Entonces, el HER2 positivo es un apellido que nos permite ver estrategias de tratamiento con quimioterapia y con terapias blanco.
Entonces, el tratamiento del ER2 positivo se da concomitante con la quimioterapia antes o después de la cirugía y la idea es completar 18 ciclos de tratamiento en total, que eso más o menos es un año, porque el estudio nos demostró que con eso disminuimos las probabilidades de que vuelva a salir la enfermedad y sobrevivamos mucho más tiempo. Entonces, cuando es un tumor ER2 positivo, se requieren medicamentos que que contamos nosotros aquí en Colombia para poder ofrecer a las pacientes. Perfecto, muy bien. Pues creo que ya hemos tocado más o menos todas las preguntas. Entonces les quiero dar muchas gracias a los dos por acompañarnos en este primer Instagram Live que vamos a tener dentro de las muchas actividades que tenemos en este mes de octubre, el mes de la sensibilización del cáncer de seno. Por favor, síganos en las redes sociales, únanse a nuestra campaña. Los senos nos hablan, que no se nos olvide escucharlos. Van a haber unos códigos QR a lo largo de nuestras campañas. Por favor, escanéenlo. Escuchen los diferentes podcasts que tenemos acerca de tratamientos, de consejería genética, de salud mental, de diagnóstico, de todas estas cosas que hablamos un poquito hoy en más detenimiento. Las hicimos con mucho amor para ustedes, para que las escuchen. Acompáñenos el 19 de octubre a nuestro siguiente Instagram Live. En esta oportunidad vamos a estar con la doctora Marcela Prada, ella es la psiquiatra de CETIC que nos acompaña y vamos a hablar un poquito más de toda esta parte emocional y de salud mental alrededor de todo el tratamiento, acompañándonos con Pau, que también nos va a contar toda su experiencia desde esa perspectiva. Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a las pacientes que se conectaron, gracias a Judy Sí, Constanza, la Daniela. fanaticada de Sergio, toda la fanaticada de Sergio estuvo ahí. Eso es con Muchas mucho gracias a amor. todos. No, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Instagram. Un Nos abrazo a vemos todos en y el Nos feliz vemos el tarde. próximo miércoles 19 de Instagram. octubre. No se les Perfecto. olvide. Un abrazo. Un Gracias a abrazo a todos. todos. Chao a todos. Chao. Chao.